Tony, bienvenido a BCN Vision. Un placer estar aquí. Placer absoluto Un placer tenerte aquí con nosotros. Te tenía muchas ganas de que vinieras aquí, porque ya era como cerrar el colofón de la visión artificial. Cerrar un círculo. Sí, 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 la verdad que ¿Qué tenía le iba a muchas decir, ganas. David? ¿Qué le iba a decir, que nos íbamos a ver aquí Sí, sentados, exactamente. Mira, yo siempre digo que el caso de, contando que hay que tener competencia y que la competencia es sana, pero hay mucho tipo de competencia. Pero es verdad que mientras tú estuviste en la época de Infaimon y con nosotros, a mí Infaimon me ayudó a ser mejor. Aparte de que era una competencia muy sana y siempre había buen rollo, obviamente cada uno iba a lo suyo y tal, pero siempre ha habido mucho respeto y mucho buen rollo. Pero a mí me ayudó muchas veces a ser mejor en muchas cosas, porque es ese tipo de competencia que se necesita para, si no te acomodas. Sí, sí, sin duda. Sin duda, la competencia fue sana. Fuimos ciertamente pioneros, ¿no? en la visión artificial aquí, de los primeros que empezamos a mover este mundo. Y bueno, no hay que ir a escuelas de negocios para saber que la competencia es necesaria. Sentido común. La competencia te hace crecer, te hace seguir aprendiendo, te hace motivarte para intentar mejorar. Sí, sí. Y sabes que tiene que haber un mercado sin competencia, no es un mercado, ¿no? Va implícito en el concepto mercado. Y ya que hay que haber competencia, joder, pues tener buenas relaciones, Pero intentar exactamente, pero hay competencia de colaborar. que es insana, hay competencia de todo tipo, ¿vale? Pero es verdad que en vuestro caso siempre fue muy respetuosa y de buen rollo, porque al final es súper interesante. Y años después te conviertes en proveedor. Exacto, exacto. Bueno, da muchas vueltas, pero estamos en una época diferente. Mantenemos el sector, pero estamos en una época diferente, en otras situaciones completamente distintos. Los canales que hay ahora en el mundo de la visión artificial son muy distintos a los que habían anteriormente, y ahora estamos en el momento de lo que es la colaboración competitiva, es decir, colaborar entre empresas que en ocasiones podemos ser competencia, más competencia, menos competencia, pero la idea es poder colaborar para hacer que esto crezca y que todos salgamos ganando, ¿no? Dentro de este mercado. Oye, antes de empezar, explica un poco qué es Tony. Hostia. ¿Qué eres? Para quien no te conozca, yo te conozco hace muchos años, explica un poco tu evolución, porque la verdad que tu evolución en el mundo de la visión es impresionante. Sí, bueno, y es interesante, la verdad. Empecé en esto de la visión en el año 98. Ya tengo una edad. Muchos ya de los que nos ven no han nacido, quizás. 98, sí, son muchos años. En aquel momento la visión era un nicho, era un nicho muy concreto, poca gente trabajando, mucho gurú, mucho experto con el que trabajabas. Tu interlocutor era gente que sabía mucho de visión, ¿no? Entonces, esto te ayudaba a ti mejorar, ¿no? en los conceptos. Yo empecé en una empresa pequeñita, se llamaba Infaimon. En aquel momento éramos 4 personas, creo. Empecé la parte técnica. Mi perfil es bastante técnico, tecnológico. Y bueno, desde el primer momento me apasionó, me cautivó, junto a Salvador, ¿no? y otros compañeros, pero sobre todo Salvador Giró, ¿no? Pues me hizo que me apasionara este mundo, y tuve claro desde el primer día que iba a ser mi futuro profesional, ¿no? Y de ahí distintas etapas: director técnico, director ejecutivo, y ya los últimos años, pues director general del grupo, y hasta Vision Advisor. Eso es lo que a mí me tiene fascinado. O sea, a mí lo que más me fascina es en qué momento pensaste que era una buena idea. Eso me dice mi ¿En mujer. qué momento pensaste con una edad, con un bagaje, con un currículum que te podría permitir trabajar en cualquier lado? De hecho, yo me acuerdo que yo fui de lo primero que hice fue llamarte a ti cuando saliste de allá a ver cómo estabas y demás. ¿Qué te hace decir, no, voy a iniciar un proyecto como Vision Advisor? Y ya explica qué es Vision Advisor. Sí, bueno, yo sabía que, bueno, mi etapa en la anterior empresa se había acabado. Tenía que hacer un cambio profesional, y yo el tema de emprender siempre lo había tenido, ¿no?, muy interiorizado. Nunca lo había aplicado. ¿Por qué? Porque ya estaba emprendiendo de cierta forma dentro de Infaemon, Es que emprender ¿no? no es montar una empresa, Exacto. emprender es evolucionar también Exacto. dentro de una misma empresa ¿No? y Entonces arrancar yo nuevos proyectos. lo tenía cubierto, ¿no? Pero bueno, sí que, ¿no?, después de cerrar un ciclo, pues pensé que podría ser también una buena opción. Quería seguir dentro del mundo de la visión, sin duda, aprovechar mi expertise y aprovechar mis conocimientos. Y bueno,
habían distintas alternativas y una de ellas era pues, pensar en qué es lo que necesitaba el mercado de la visión actualmente y si tenía capacidad pues, de poder ejecutarlo, ¿no? Y volver a disfrutar de este mundo apasionante que es lo que estamos haciendo ahora. Además lo hiciste muy consciencidamente, ¿eh? Porque tuviste un tiempo, un periodo Sí, para estudiar muy bien las diferentes opciones, hiciste muchas entrevistas, viajes, o sea que te lo correcto. preparaste bien. Sí, yo tuve la gran suerte de poder estar un año, que es lo que llaman un gardening leave, que es un año que no puedes trabajar en el sector por temas de contratos, ¿no? Temas de contratos y de competencia. Entonces ese año lo aproveché pues para un poco pensar, hablar con mucha gente, analizar muy bien y darle forma a un nuevo proyecto profesional, ¿no? Sin estar viciado, sin estar contaminado por el día a día de la operativa de una compañía, ¿no? Pues que ya sabes lo que es, que es muy crítico, ¿no? Entonces, en este año, pues vas dando pasos adelante, pasos hacia atrás en el proyecto y acabas dándole forma a este concepto, ¿no? Junto con los inputs que te están llegando ¿Qué a lo cosas largo. has aplicado tú desde de tu época de todo tu expertise? O sea, qué parte de toda tu experiencia aparte está en Vision Advisor ahora? Yo creo que una parte importante es el cliente primero. Es decir, yo creo que es una parte importante. Es decir, posicionar al cliente, ¿no? En una parte principal de tu estrategia como empresa. El servicio, la atención al cliente, pues es algo que, ¿no?, durante muchos años se estuvo aplicando y que funcionó y que es algo que existe y que es una necesidad de nuestro mercado. Y junto con el cliente hay otra parte muy importante que muchas empresas no lo tienen en cuenta, que es, ¿no?, pues ese ecosistema que tienes alrededor de partners, de colaboradores, y entre ellos, por ejemplo, el proveedor. Para una empresa como la nuestra, que no hacemos ingeniería, no hacemos integración, sino que vendemos consultoría y producto, el proveedor tiene que ser tu mejor cliente, tiene que ser un partner muy cercano, que es el que te ayuda a crecer y el que te ayuda pues, a tener éxito en el futuro, ¿no? Entonces, el poner el foco en el cliente y el poner el foco en el producto y proveedor, pues es algo que hicimos en su día y que lo he intentado volver a... Qué bueno. Sí, sí. La verdad que es una parte, en vuestro caso, el modelo de proveedor es fundamental. Hay otras empresas que se fijan en los inversores, en este caso, pues tenemos nosotros pues, la posibilidad de poder elegir dónde ponemos el foco, ¿no? Qué bueno, qué bien. Bueno, y además estás rodeado de un equipo, ahí hay muchos años de experiencia en visión, ¿eh? La verdad que tenéis un equipazo que es un escándalo, ¿eh? Sin entrar en valorar por qué gente así se puede, porque hay empresas que pueden llegar a prescindir de gente así, pero se ve rodeado de un equipo de gente muy potente y muy experimentada, ¿eh? Exacto. Yo creo que la clave de un negocio es tener una idea, ¿no?, de modelo de negocio, que eso es muy claro, ¿vale? Que eso es lo que estuve trabajando durante un tiempo. Y luego están dos partes extremadamente importantes. Una es el momento en el que naces, que es un momento para la visión artificial excepcional, es decir, ¿no?, casi todas las empresas estamos creciendo dentro del sector, y otra es el equipo. El equipo es fundamental en el éxito de un proyecto, ¿no? Entonces, hostia, ¿no? Pues tener identificado una serie de elementos que quería traer, quería sumar a mi proyecto. Algunos de ellos son socios del propio proyecto y los hemos sumado, ¿no? Entonces hay una media entre el equipo directivo de más de 20 años de experiencia en el sector y con amplio conocimiento, ¿no? Pues Salvador Giró, Xavi Fontanillas, Nicolás Avilés, que es socio también de la compañía, y luego pues está Pedro, Jaime, Guillem actualmente Tenéis un equipazo. y David. Un equipazo, sí, llevamos un año y medio llevamos un año y medio y somos ya 8 personas. Ojo, ¿eh? Yo siempre digo lo mismo, si somos más de 25 es que no me ha funcionado el proyecto. Pues no descartes nada, ¿eh? Que eso va... Creo que me voy a equivocar. No, pues claro, porque cuando empiezas, nunca te puedes llegar a eliminar. Yo, por ejemplo, cuando empezamos, nosotros pusimos BCN Vision porque solo vendíamos en BC. Tampoco estuve muy sobrados pensando en el nombre, ¿vale? Y luego nunca me hubiera imaginado que hubiéramos llegado a lo que somos ahora, por ejemplo. Nunca, era ni en el mejor de los escenarios. Al final el mercado es el que te va direccionando. Tú puedes tener una idea, puedes tener unos principios, pero al final el mercado es el que te ¿Cómo ha hace reaccionado crecer. el mercado De forma ante muy positiva. vuestro
mostrar la constitución de la empresa y demás. De forma extremadamente positiva, muy positiva. Yo creo que el mercado es una figura que necesitaba. Vision Advisor nace con un concepto distinto, es decir, no somos distribuidores. A mí me gusta decir que somos unos consultores de visión, unos ¿no? especialistas en visión que vendemos producto. Tenemos la línea roja de la integración, no somos integradores, no tenemos capacidad de integrar, no somos programadores, damos soporte, por tanto, nuestro mercado también es empresas como BCN, ¿no? que son usuarios Sí, de hecho, yo y que también le podemos aportar talento y conocimiento, ¿no? Y esta figura de este experto que no está dentro, sino que está fuera, pero que siempre puedes acceder a él, es algo que el mercado necesita. Yo no creo, y esto a la gente le puede chocar, no creo en la distribución, ¿no? La distribución ya es algo obsoleto. Los que siguen pensando en el concepto de la distribución como un concepto de éxito que teníamos pues, hace unos años, ahora ya globalización, e-commerce, canales directos de proveedores, márgenes reducidos, la distribución no. Entonces, ¿qué hacemos? Pues es el valor añadido del conocimiento junto al producto, que es un concepto, hay matices distintos y es un concepto. Y además es una cosa que se agradece, ¿eh? Porque, por ejemplo, nosotros, que con Enfiber no habíamos trabajado nunca, ¿vale? Ni trabajaremos nunca, ¿vale? Temas varios, ¿vale? Pero en cambio con vosotros, por ejemplo, sí que estamos colaborando y estamos trabajando porque nos encontramos muy apoyados cuando necesitamos algo o cualquier duda. O sea, no es solo comprar lo que tú has dicho, una cámara, sino es comprar el servicio, la ayuda, la recomendación, la asesoría, el introducir soluciones nuevas. Por ejemplo, hemos hecho varios con cámaras CIS, por ejemplo, ¿vale? Que es una tecnología que es bastante novedosa y ahí nos habéis ayudado mucho. Eso es lo que se busca de un partner. Eso es la idea es eso, el poder colaborar. Yo creo que es poder colaborar para que la experiencia al final del cliente sea más positiva, ¿no? Y la suma de expertise, de skills, ¿no? Como el que podéis tener vosotros, gran experiencia en visión y en integración, bueno, pues con nuestro valor añadido con respecto al producto y a la tecnología, es lo que al final hace que podamos dar soluciones más competitivas al mercado, ¿no? Y esto pues ayuda a crecer todos. Nuestra idea es que se hagan, ¿no? Que podamos facilitar el número de el uso de las aplicaciones para que cada vez se hagan más aplicaciones y todos ganemos. ¿Hacia dónde va el mundo de la visión? Y así ya me lo explica, y así ya me entero yo también. Bueno, yo tengo mis ideas, hacia dónde que se dirige la visión. Yo, hablando desde el año 98 en el que vinimos, la visión en el 98 venía de los laboratorios, ¿no? La visión en ese momento no estaba tanto en fábrica, estaba en los laboratorios. A principios de los 2000 se movió hacia las fábricas, control de calidad, clasificación, metrología, lectura, y ahora creo que está en un momento en el que está saliendo de la fábrica. Entonces, yo creo que el gran cambio de la visión artificial en general es ver la visión fuera de la industria, en el campo, en los drones, en el aire, en el tema del marketing, en el deporte. Ahí es donde se va a ver el gran cambio o el gran volumen de aplicaciones de visión. Pero no tenemos que olvidar que, aunque esto vaya evolucionando a otros sectores, a otro tipo de aplicaciones, el laboratorio sigue existiendo y la fábrica sigue existiendo y va a seguir creciendo. Es decir, no podemos olvidarnos de esos sectores. Es que únicamente pues, se va a ampliar. Sí, porque hay muchos sectores que están creciendo dentro de la industria, hay muchos sectores, food, packaging, que están creciendo muchísimo, pero es verdad que ahora cae más que el tema de drones, tema de control, tema de... Es una Sí, locura. tráfico, smart cities, bueno, Creo que todo eso de ayuda mucho a la logística. introducción del tema del machine learning y del deep learning en las aplicaciones, es lo que más ha ayudado. ¿Y qué tendencias crees que serán un bluff? Un bluff. Yo también. Yo creo que el bluff hemos pensado demasiado en el tema del beam picking. El tema del beam picking es algo que sí que, ¿no? Pues la gente ha hablado mucho, muchas expectativas, hay aplicaciones, hay proyectos y hay un mercado, pero quizás no es un mercado tan grande como el que se esperaba o se comentaba años atrás. Bueno, tú participaste, ¿no? En el tema del desarrollo en su momento del El InPicker. beam picker, sí, yo fui pues
cofundador del InPicker ya en el año 2009, ¿no? Junto a la Universidad de Zaragoza, que empezamos en el primer proyecto, ¿no? La idea de Salvador, y fuimos y creíamos realmente en el bean picking. Sí que, pues ves que el bean picking es algo que sí que tiene su mercado, pero que el picking va mucho más allá de lo que es el contenedor, de lo que es el bean, ¿no? Entonces, quizás es algo pues que el foco es importante, pero no es un mercado tan grande como para todos los players que existen, ¿no? Y nosotros hacemos unas cuantas instalaciones al año de bean picking y tal, pero no es lo que hubo un momento que parecía que todo, logística, el picking de las piezas, todo iba a ser con... Y no es así, porque no es tan rápido, porque no vacía todo, por una serie de, Sí. de cosas. Vision Guide Robotics en general, sí. Vision Guide Robotics, todo lo que sea robótica guiada por visión, sí. ¿Vale? Es muy amplio y hay infinidad de aplicaciones para poder hacer. Ya que el bean picking es un nicho dentro de este sector, ¿no? Entonces, pues, mencionarlo como tal. ¿Cuáles son los retos de Vision Advisor para los próximos, ya no te digo años, porque hoy en día pensar a años vista creo que es más Es complicado, complicado, ¿vale? es complicado. Pero sí que convertirnos en referencia. Es decir, nos gustaría convertirnos en referencia dentro del sector. La verdad es que está funcionando muy bien. Vemos que la tendencia del sector es muy positiva. Vamos a llegar ya a los 2.000 seguidores en LinkedIn, ¿no? Con un año y medio de vida que tenemos, ¿no? Bueno, pues convertirnos en referencia dentro del sector y poder aportar al sector y a nuestro ecosistema, empresas como vosotros y muchos otros que están alrededor nuestro, a que todos podamos crecer dentro de este mundo, ¿no? Bueno, pues un poco ese modelo de éxito de compañía que tuvimos en su día y que pues hicimos crecer y pasamos de esos 4 o 5 a 120 personas que llegamos a ser, pues no en las mismas dimensiones, pero sí también hacer crecer pues esta idea de compañía como compañía líder y referencia. Y no solo aquí, no solo en el mercado actual, que es España y Portugal, ¿no? Que es nuestro gran mercado, haciendo algunos pinitos en la TAM, sino pues puedo globalizar porque creo que el mundo en general se está globalizando y a día de hoy, si no vas fuera, pues al fin, tu mercado se Sí, limita, sí, ¿no? eso está clarísimo. Vosotros tenéis proveedores de China, tenéis una estrategia de compartir proveedores de Europa o de América con proveedores chinos para ofrecer diferentes gamas. ¿Qué piensas de que se habla tanto de la irrupción, y hace muchos años, pero de la irrupción de China dentro de los mercados europeos? Bueno, China y el producto chino es una realidad, es decir, lo vemos en nuestro día a día, en los teléfonos móviles, en las cámaras, en los ordenadores, en los coches. No sé si habéis probado coches chinos, pero son una pasada. Entonces, esto es una realidad, esto es algo que no puedes huir de esta tipología de producto. El producto chino te da unas alternativas distintas y no es solo el precio. Y ahora quizás el precio no es lo más importante. Te da servicio, te da flexibilidad, te da plazos de entrega. ¿No? Esto con la crisis de componentes lo sufrimos muchísimo, ¿no? Y esto fue un gran problema y empresas que quebraron por ese motivo. Entonces el producto chino es un producto necesario. Pero sí que es cierto que hay que estar allí y hay que saber y hay que conocerlo y hay que visitarlo para saber elegir un buen partner en este sentido, que creo que es lo que estamos haciendo, ¿no? Yo, incluso cuando no estaba el año que no estuve trabajando, pues seguía visitando China para ver y visitar y conocer a esos proveedores que nos puedan proteger el mercado, es decir, no hacer crecer un proveedor que luego lo vas a tener aquí y te va a ser tu competencia directa. Es decir, un cliente que te pueda proteger el mercado y un cliente que sea de valor añadido y en el que puedas confiar para ofrecerlo en tu línea de producto, ¿no? Yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. Yo creo que nosotros tenemos algún proveedor también chino o sea, solo obligará a las empresas europeas a mejorar, porque es lo que tú dices, dan un servicio increíble, sin ningún tipo de problema, es muy fácil trabajar, y eso es una cosa que sorprende y que obligará,
y que de hecho ya hay empresas de cámaras europeas, por ejemplo, que ya han tenido que replantearse toda la estrategia de fabricación, de política de precios, etcétera, etcétera. Nosotros compramos las cámaras mucho más baratas que hace 5 o 6 años, Sí, 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 pero mucho mucho más más barato. baratas. Sí, sí, es que todo el precio de las cámaras pues, ha ayudado también a ser más competitivo, ya que la visión sea más competitiva y puedas ponerla en muchos más sitios. Y luego que al final en China se fabrica casi todo, es decir, tú vas a fábricas de chinas, de proveedores chinos y fabrican cámaras de proveedores americanos y de proveedores europeos en las mismas líneas de producción y con un rebranding. Y es así, y es la realidad que tenemos. Entonces el producto es un producto de calidad como cualquier. Bueno, y como empresario, ¿qué tal? Cuéntame tu experiencia, retos, problemas Bueno, ninguno, todo facilidades. no, Supongo que el Estado te ayuda a la tira, ¿no? jo. Bueno, es un reto, ¿no? Esto de emprender con más de 50 es un reto y es complicado. Falta algo de energía, porque ya no tienes la energía que tenías con 30 o con 40, pero es un reto. La verdad es que súper contento, porque ser dueño de tus decisiones, ¿no? Y de tus sueños y de tus ideas, esto es muy gratificante. Es muy gratificante, que era algo que no podía hacer en mi anterior etapa, en los últimos años de mi anterior etapa. Entonces, esto es muy gratificante, poder aportar desde una vertiente tecnológica y técnica, poder aportar al sector con conocimiento y con soluciones, ¿no? Pues innovadoras, esto motiva y alegra muchísimo, ¿no? Y la flexibilidad que podemos dar con una empresa de nuestras dimensiones y nuestro conocimiento es muy interesante. Problemas que te encuentras, pues como cualquier emprendedor, es decir, al final, pues es los primeros años y sobre todo gestionar el crecimiento. Gestionar el crecimiento es el gran reto que nos encontramos a día de hoy. Es decir, un crecimiento rápido es complicado. Es decir, quizás lo que más escuchas en el primer año es morir de éxito. Y es difícil, es difícil. Es decir, yo creo que lo peor es no tener proyectos, pero lo segundo peor es tener muchos proyectos. Y ahí estamos, ¿no? Pues un poco dimensionando la compañía para poder afrontar los crecimientos que el mercado nos está pidiendo y poder mantener un nivel de calidad y de exigencia. Sí, sí, porque además cuando empiezas tema de financiación cero, los bancos no te dan absolutamente nada, entonces todo va a pulmón, ¿vale? Pero si creces mucho, es lo que tú dices, tienes un problema de cómo financias ese crecimiento, tanto de proyectos como estructura, como eso. Sí, tanto a nivel financiero como a nivel personal, como a nivel recursos. Es decir, al final, pues, hostia, el mercado te está exigiendo, pero tampoco puedes sobredimensionar ¿no? En personal o en equipos o en instrumentación, pues la compañía, ¿no? Entonces, ese equilibrio ahora de posicionarte en el mercado que te permita seguir creciendo y seguir aportando valor sin que se te vaya de las manos es, Lo es, que pasa es es que tú tienes muy buen equipo. Es que os habéis juntado ahí gente gente muy contrastada y con mucha experiencia. Y eso sí que da un plus ya de arranque importante. Sin duda, y tranquilidad, joder, que no tienes que Sí, que preocuparte no en sabes que ningún estás momento. poniendo la empresa en manos Claro, de no tienes cuatro. que preocuparte ni un segundo en el personal que tienes y en la capacidad y en la profesionalidad, porque lo tienes claro, porque llevamos más de 20 años trabajando juntos con la mayoría de ellos. Aprendizajes. ¿Cuál crees que han sido tus aprendizajes en toda tu historia? Las grandes cosas que digas, ¡buah! Bueno, yo creo que la evolución continua, es decir, tienes que estar continuamente aprendiendo, continuamente evolucionando, continuamente estando en el estado del arte, en un sector tecnológico e innovador como en el que nos encontramos, ¿no? Entonces, el no dormirte, no puedes dormirte en ningún sentido, no, en ningún sentido, no puedes dormirte, siempre tienes que intentar innovar y eso es algo que aprendí en mi anterior etapa, sobre todo de Salvador. Todos conocemos a Salvador, es una persona con mucho talento y que introdujo muchos conceptos, ¿no? Antes de que la gente pues, que pensara incluso en ellos, ¿no? El tema del BIMPIC en el 2009, la inteligencia artificial en el 2017, 2018 y luego pues, en la operativa interna de la compañía, ¿no? Entonces, esta evolución continua es algo que asimilé y que es lo que estoy también intentando aplicar, Sí, la ¿no? verdad que tuviste un buen maestro, pues Salvador es un tío de los que
vale la pena aprender de él. Sí, sí, porque además él abrió mucho camino para mucha Sí, gente. realmente un pionero y, ¿no? Como muchos de los pioneros de aquella época, Stemmer, Willy Stemmer, ¿no? Era otro de los personajes de los que aprendí también, ¿no? Porque pues era pues eso, ¿no? Era el Salvador que había en Alemania y con el cual teníamos mucha relación y también con unas ideas que al final pues intentas nutrirte de los conocimientos y de las capacidades de la gente que Capacidad tiene de esos. escuchar. Capacidad de escuchar y aprender. Eso es lo fundamental. Tony, para una empresa que no tenga ni idea de visión y que, ostras, que quieran implementar un proyecto, ¿cuál sería tu recomendación? La visión no es fácil, la visión no es fácil. No hay aplicación fácil, que nadie se crea de que, ¿no? En este mundo de la visión te dicen: "Ah, esto es fácil, esto con una camarita y tal", no, eso no existe. Hay infinidad de cosas alrededor. Por tanto, es muy importante saber asesorarte y rodearte de gente con expertise, Sí. ¿vale? Para lo que necesites, para comprar una cámara, para hacer una integración, para llevar a cabo una solución. Es decir, es muy importante asesorarte con expertos, ¿vale? Luego a partir de aquí, pues dar tus primeros pasos, ir formándote y hacerlo crecer. La visión artificial, para lo bueno y para lo malo, tiene unas características y es que es una tecnología compuesta de muchas tecnologías distintas, ¿no? Tienes que saber de luz, tienes que saber de óptica, tienes que saber de electrónica, programación, integración en el caso de los integradores. Es un cúmulo de tecnologías que forman al final la solución. Y no es fácil tener conocimiento amplio de todo, ¿no? Entonces, normalmente las aplicaciones caen por la parte más débil de conocimiento del cliente, ¿vale? Por tanto, en los primeros pasos, lo que siempre recomiendo es pues, ir de la mano ¿no? De empresas como ECN, como Vision Advisor, en cada uno, pues según las necesidades que tengan, para dar esos primeros pasos, coger confianza y crecer y hacer aplicaciones de éxito. Es muy crítico fallar en general y fallar en visión, pues es extremadamente crítico. Yo siempre lo decíamos, es decir, cuando tú tienes una aplicación de éxito, pues la gente lo sabe, ¿no? Pero cuando tú tienes una aplicación de fracaso, pues esto se extiende, Es ¿no? exponencial, se extiende por Exponencial, ¿no? 20. Entonces, bueno, es muy crítico el poder fallar. Por tanto, dar seguridad de la mano de los usuarios. Sí, sí. Y luego has de tener pues eso, has de tener material, has de hacer pruebas, has de hacer pruebas en laboratorio, si no lo ves claro, has de hacer pruebas en casa del cliente, incluso prototipos. Nosotros cada vez hacemos más prototipos de aplicaciones súper complicadas. Hacer un prototipo previo para ver, sobre todo, el alcance del proyecto, para ver si realmente eso es suficiente o no. Porque si no, es lo que te digo, los fracasos pueden ser extremadamente grandes. Y cuanto más fases previas a la implementación puedas realizar, más seguridad vas. Si puedes hacer estudio de habilidad, prototipo, preprototipo, pruebas de concepto, todo esto va a ayudar a minimizar el número de posibles problemas que puedas tener. Muy bien, Tony. Pues oye, muchísimas gracias por haber venido. Un placer. Bienvenido a nuestro sofá Gracias por invitarme y cuídate y mucho. nada, sí, nos seguimos viendo. Y seguimos así.